Seguimos con los ejercicios de división de polinomios y a continuación vamos a ver un ejercicio un poco más extenso. Ustedes observarán que como dividendo existe un polinomio, puesto que esta expresión tiene más de tres términos. Recuerden que cuando un término se escribe, o una expresión se escribe con 4 o más términos, en donde los x son diferentes unos de otros, puesto que aquí, por ejemplo, tenemos x a la cuarta y x al cubo, este tipo de términos se le denomina polinomio. Mientras que aquí tenemos una expresión con tres términos, y estos tres términos hacen referencia a un trinomio, puesto que estamos en base a tres tipos de sumandos diferentes. Veamos entonces cómo se desarrolla la división de polinomios. Como fue en el ejercicio, en el número 1, tenemos que considerar los los exponentes más altos de cada una de las expresiones. La primera es x a la cuarta, mientras que la segunda es el x cuadrado. Procedimiento entonces a efectuar es simplemente dividir el término con mayor exponente del dividendo versus el término de mayor exponente del divisor. Es decir, simplemente x a la cuarta y esto partido por x elevado a 2. Claramente observamos que para que esta división, para que tenga asidero, esto tiene que ser igual a x cuadrado. Puesto que si yo multiplico x cuadrado por x cuadrado me da el valor de x a la cuarta. Esta división entonces me da que el primer término que va a corresponder al cociente es simplemente el x cuadrado que proviene de este término que tenemos acá. Vamos a borrar esta parte para proseguir con el ejercicio. ¿Y qué hacemos ahora? Multiplicamos cada uno de los parámetros que aparecen en el divisor con el primer valor del cociente. Es decir, x cuadrado por x cuadrado es simplemente x a la cuarta. Entonces, x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta. Pero como la expresión que nos va a dar como resultado, una vez multipliquemos esto por este factor, tiene que restar al polinomio original, cada una de estas expresiones resultantes la vamos a multiplicar por menos 1. Por lo tanto, si es x cuadrado por x cuadrado x a la cuarta, yo tengo que restarle a x a la cuarta menos x elevado a 4, con la finalidad de que esta expresión se haga simplemente 0. Continuamos con el resto de las expresiones. X cuadrado por menos 2x me da menos 2x al cubo. Por lo tanto, como tenemos que multiplicar por menos 1, me queda finalmente más 2x al cubo. Posteriormente, hago la multiplicación de x cuadrado por menos 24. Eso me da menos 24x cuadrado, pero tengo que multiplicarlo nuevamente por menos 1. Por lo tanto, en vez de menos, va a quedar como signo más. Más 24 multiplicado por x al cuadrado. Y como ya no existen otros términos dentro del divisor, procedemos a hacer la resta respectiva. X a la cuarta con x a la cuarta se van. Menos 3x al cubo más 2x al cubo me queda menos x al cubo. Menos 28 más 24 me queda menos 4x cuadrado. Y bajo el resto de los términos de la expresión, es decir, más 36x más 24. Con eso ya encontramos la primera expresión. Ahora tenemos que desarrollar el mismo proceso para esta nueva expresión que aparece, que vamos a dividir ahora. El menos x al cubo por el x al cuadrado. Es decir, menos x al cubo partido por x al cuadrado. Y el resultado de esto simplemente debe ser
menos x, puesto que si multiplico menos x por x cuadrado, me da el valor de menos x al cubo. Esto implica que el segundo término del cociente es simplemente menos x. Que esto proviene de este parámetro de acá. Vamos a borrar esto y hacemos exactamente el mismo procedimiento que se efectuó con el primero. Es decir, vamos a borrar estas dos líneas de acá y analizamos qué pasa con la multiplicación de menos x con el divisor. Tenemos menos x por x al cuadrado, menos x por x al cuadrado, que eso es igual a menos x al cubo. Pero como tiene que multiplicarse por menos 1 la expresión resultante, entonces en vez de menos queda como signo más. X al cubo. Menos x por menos 2x me queda 2x al cuadrado. Positivo, pero en este caso, como da resultado positivo, tengo que multiplicar por menos 1 para que me dé negativo, es decir, menos 2x al cuadrado. Y menos x por menos 24 es igual a 24x positivo. Por menos 1 me da negativo, es decir, menos 24x. Hacemos la resta nuevamente de esta expresión y me queda que el x al cubo con el x al cubo se van, que esa es la intención de esta división. Menos 4x cuadrado menos 2x cuadrado da como resultado menos 6x al cuadrado. Más 36 menos 24 queda igual a más 12x. Y a esto le sumo simplemente más 24. Tenemos ya una nueva expresión en donde todavía, si ustedes se fijan, todavía el polinomio tiene un grado mayor o igual que el divisor. Cuando la expresión, esta resta, me dé que esta expresión o este polinomio me dé un exponente menor que el divisor, ya no puedo hacer la división de polinomios. Por el momento todavía lo puedo desarrollar porque en este caso sí puedo hacer la división de menos 6x cuadrado con x cuadrado. Esto entonces implica encontrar cuánto es la división de menos 6x al cuadrado partido por x al cuadrado. Claramente, los x cuadrados se van y me da el resultado de menos 6. Es decir, la división de este término con este término me da menos 6. Y este valor lo considero dentro de este parámetro del cociente y vamos a revisar cuál es ahora la multiplicación y por cuánto tenemos que restar este parámetro de acá arriba. Vamos a borrar esta división y vamos a comenzar a hacer la multiplicación respectiva. Es decir, menos 6 por x cuadrado es menos 6x cuadrado. Multiplicado por 1 me da como resultado 6x elevado a 2. Menos 6 por 2x me da 12x positivo. Por menos 1, signo negativo, 12x. 6 por 24 negativo me da 6 por 4, 24 y 6 por 2, 12, o sea, esto me da 144 positivo. Entonces esto implica que por menos 1 me da como resultado un valor negativo, 144. Restamos y me queda menos 6x cuadrado más 6x cuadrado se van, más 12x menos 12x se van, y esto es lo único que me queda como residuo. Menos 144 más 24 me queda como resultado menos 120. Es decir, ahora acá me queda
un residuo. Y ya no puedo hacer división de polinomios, puesto que el parámetro que acompaña menos 120 es x elevado a 0, cuyo exponente es menor que x cuadrado. Entonces ahora estamos en condiciones de poder escribir cuál es la expresión final. Y como acá tenemos un residuo, el residuo tiene que incluirse dentro del resultado final. ¿Cómo se escribe? De la siguiente forma. X a la cuarta menos 3x al cubo menos 28x cuadrado más 36x más 24 dividido por x cuadrado menos 2x menos 24 es igual al resultado del cociente, que lo vamos a escribir entre paréntesis para diferenciarlo del valor del residuo. X cuadrado menos x menos 6, y a esto se le va a sumar una división. ¿Y esta división cuál va a ser? El resultado del residuo, que es menos 120, partido por el divisor. X cuadrado menos 2x menos 24. Y como acá tenemos un signo menos, podemos eliminar este signo más, podemos eliminar este signo menos, y el signo menos se coloca en esta parte de acá. Por lo tanto, ¿cómo es el proceso entonces? Si ustedes se fijan, acá tenemos ya la división de polinomios hecha. Cuando nosotros queramos escribirlo en forma algebraica, tenemos que incorporar el dividendo en la parte de arriba de la fracción y el divisor en la parte de abajo. Esto va a ser igualado al parámetro que tenemos de cociente, que es x cuadrado menos x menos 6, y a esto tenemos que restar, porque aquí aparece un signo menos, por esa razón, tenemos que restar el valor de 120 y a eso se le divide por el parámetro del divisor. Por lo tanto, para este ejercicio, esta es la respuesta final. Menos x menos 6 menos 120 partido por x menos 2x menos 24. El colocar en este caso paréntesis es solamente para motivos de orden y para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede con el cociente y qué sucede con el residuo. Espero que les haya servido este ejercicio y vamos a seguir revisando otros más acerca de división de polinomios.